nuestra costa tropical está bañada por el mar de Alborán, que es un mar muy especial, y hoy queremos darlo a conocer. Y después os presentaré a Alfredo Rosales, quien nos va a introducir en el mar de Alborán, pero pedirle primero a Juanjo si tiene la bondad de decirnos unas palabras. Ha venido aquí, él es el alcalde de Almuñécar, don Juan José Ruiz Joya, y ha venido para saludarnos y estar con nosotros en este acto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Primero agradecer a mi compañero, a Carlos Ferrón, que hoy me acompaña aquí, concejal de Agricultura y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almuñécar. Un hombre que sabe mucho, no solamente de la agricultura, sino del medio ambiente, y un hombre muy interesante del cual podéis aprovecharos porque sabe mucho de esto. Bueno, Ane, 8 años, ¿quién no lo iba a decir? ¿Por dónde estás? Hace 8 años cuando empezamos, pues bueno, no fueron momentos muy fáciles, lo sabes, era complicado. Pero yo creo que se ha logrado con el tiempo crear pues bueno, esa ideología de que tenemos que ser un pueblo que viva de cara al mar, ¿verdad? Muchas veces vivimos de espaldas a algo que tenemos tan importante como es el mar Mediterráneo, el mar de Alborán, y no sabemos, muchas veces nos descuidamos en su mantenimiento. Pero yo desde aquí, Anne, te lo he dicho cuanto he llegado, y te lo he dicho muchas veces cuando hemos tenido ocasión de compartir momentos que han sido muchos, y espero que sean muchos de aquí hacia adelante, que es que tenemos que trabajar mucho nuestros niños, tenemos que trabajar mucho nuestros escolares, tenemos que intentar germinar esa semilla en ellos, que sepan la importancia del cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y, por supuesto, de algo tan importante como nuestro mar Mediterráneo. La herradura sin su bahía y sin su mar, pues no sería la herradura. Nosotros, desde las competencias que tenemos del Ayuntamiento, estamos trabajando por ayudaros y por conservar nuestro mar Mediterráneo. Sabéis que siempre nos tenéis de nuestra parte, siempre estamos apoyando. A veces no es fácil, a veces pues bueno, tenemos que luchar contra cuestiones que alteran esa tranquilidad de nuestro mar, y tenemos que saber cómo gestionarla y las competencias que tenemos cada uno. Por eso, desde aquí, pues me gustaría también solicitar a todas las personas que son responsables de ese charquito de agua que tenemos en la bahía, pues que hagan su trabajo y que nos ayuden. Por ejemplo, este verano hemos soportado desde la administración municipal tener que luchar con algo que nos alteraba y que nos sigue alterando. Decía Anne que no estamos aquí para reprochar, pero hay que decirlo, como son las motos de agua, ¿no? Que hemos luchado, y además que hemos puesto nosotros los medios para poder vigilar el mar cuando no somos responsables desde los ayuntamientos. Y, como decía, hemos hecho casi 200 denuncias este verano para motos de agua que incumplían las normas. Estoy viendo a Royen, que tuvimos aquella reunión en la alcaldía, me comprometí contigo a que íbamos a trabajar y hemos cumplido con ello. Vamos a seguir porque evidentemente no es suficiente y tenemos que encontrar ese equilibrio entre el turismo, entre el ocio, pero también entre el descanso, entre la paz y entre poder vivir en un sitio tranquilo y en un sitio como es la Herradura. Sabes que tenemos nuestro compromiso de que vamos a seguir trabajando en ese sentido. A vosotros, pues deciros que espero que disfrutéis de esta jornada, pero sobre todo, lo que he dicho antes, tenemos que intentar que nuestros niños, que nuestros hijos, que nuestros alumnos de los colegios sepan la importancia que tiene el mar Mediterráneo, la importancia que tiene el mar de Alborán, y desde luego, por parte del Ayuntamiento, pues agradecer la labor tan enorme que lleváis haciendo durante muchísimos años por conservar el mar Mediterráneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo, Juanjo. Aquí todo el mundo sabe que esto es la costa tropical, pero no todo el mundo sabe que el mar que tenemos aquí es el mar de Alborán. Y hoy queremos darlo a conocer más, y quién mejor
que Alfredo Rosales para introducirnos en el mar de Alborán. Él lo conoce muy a fondo y literalmente a fondo, porque como director del proyecto Meso Alborán se lo recorrió de punta a punta con ROV sumergible y buceo autónomo. Hoy él es el coordinador científico del Museo del Mar Ceuta y ha venido a estar con nosotros hoy. Es un privilegio tenerlo. Antes de darle la palabra, brevemente deciros que después Gemma nos va a hablar de los Hope Spots, de los puntos de esperanza nombrados por la Fundación Mission Blue y en concreto del que tenemos aquí en nuestra casa del Mar de Alborán. Y después Andrés Alcántara nos guiará a través de esta mesa redonda por una costa alboránica sostenible. Ahora le damos la bienvenida a Alfredo Rosales. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. No puedo empezar sin agradecer a la Asociación de Amigos del Mar la invitación que me hiciste para poder hablar aquí y contaros lo poco que sé sobre este mar de Alborán, y que pese a que es poco, yo creo que es sorprendente y lo singular que es en el entorno global. Y bueno, como vamos cortitos de tiempo, me parece, voy a intentar ir un poco rápido, ¿vale? Y voy a empezar, me llevo el micro, que me gusta moverme. Voy a empezar hablando de qué es el mar de Alborán, para que entendáis su singularidad, ¿vale? El mar de Alborán se sitúa en el mapa, que aquí es pequeñito, pero representa la zona, entre Tarifa y Cabo de Gata a nivel geográfico, y en el norte, desde la zona de Orán hasta Ceuta, ¿vale? Sería el mar de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y eso, que digo de mar de transición, le aporta unas características que ahora os mostraré muy singulares. Para empezar, en el punto más occidental del Mediterráneo, y en ese sentido pues está influenciado fuertemente por el Atlántico, y es también el punto más cercano entre África y Europa, lo que ha permitido a lo largo de la historia natural un flujo de especies entre los dos continentes impresionante. De hecho, pues hay incluso quien dice que fue un punto de flujo para el propio humano, que en sí mismo es un gran condicionante de Alborán. Por ejemplo, el registro prehistórico en este caso, o pictórico más antiguo de un barco de vela, lo tenemos en la zona gaditana del mar de Alborán. Es decir, el primer sitio donde los humanos, según la información que tenemos ahora, empezaron a navegar fue el mar de Alborán. Y eso propició muchas cosas que aquí en Almuñécar pues son claramente patentes, pues, con la fábrica de salazones, la cantidad de restos de naufragios que se pueden encontrar, la coraza maravillosa que hay en el Museo Arqueológico de Granada, que muestra ese tráfico, esa gran influencia del ser humano en la zona. Como os decía, un mar de transición en el que se pueden estar mezclando, y de hecho se mezclan, el Atlántico y el Mediterráneo, y es además un punto caliente de biodiversidad con un alto coeficiente de endemicidad. ¿Qué quieren decir todas estas palabras? Pues que es un punto en el que la biodiversidad se concentra, ¿vale? Que no es común en el planeta que eso pase, y sin embargo aquí pasa, porque tendremos especies atlánticas y especies mediterráneas. Y no solo eso, tenemos también especies propias del mar de Alborán que quedaron aquí acantonadas, igual que pasa con la vegetación, por ejemplo, en Cerro Gordo, después de una historia natural impresionante, y que además se ven muy influenciadas pues, por esta maravilla que es la oceanografía de la zona, en la que aparece un giro, este giro de aquí, que se llama giro oceanográfico, normalmente está presente en océanos, y sin embargo en un área, en una masa de agua tan pequeña como el mar de Alborán, tenemos uno que representa perfectamente lo que pasa a gran escala en un océano. Y propicia, entre otras cosas, el afloramiento de agua profunda, muy rica en nutrientes, que nos baña toda la costa. En verano puede ser un poco pejiguera, porque mete el dedillo en Granada y dice, Dios mío, cómo está el agua, pero en realidad al que vive de ese agua, como pueden ser las especies, o como pueden ser los pescadores que se nutren de ella, de esa riqueza le aporta el todo, ¿vale?
Me gustaría también rápidamente tratar esto, que me lo he saltado, pero es que lo veo muy interesante, que es la representación de cómo se conectaba el mar de Alborán hace 5 millones de años con el Atlántico. El estrecho de Gibraltar no existía y existían 3 grandes estrechos, uno en el Tajo de los Vados, otro en la zona de Murcia Carbonera, y en este mapa no se ve, pero porque era previo en el Guadalhorce. Y eso ha condicionado también mucho la biología de la zona. Claro, todo este compendio al final genera una especie de crisol para la biodiversidad que hace que haya unos ecosistemas y unas especies muy singulares. Yo en mi caso, como trabajo en la parte en la que ya la luz deja de existir, por así decirlo, o existe con menor intensidad, pues no voy a hablar, porque no lo domino tanto, de las especies que viven en la zona fotófila, que se llama la zona influenciada por la luz. Yo hablaré de lo que hay por abajo. Pero, sin embargo, sé de primera mano que son hábitats igual de ricos que lo que os voy a mostrar. Que, como os decía, están influenciados por esa historia natural y por esa transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, que son importantísimas. Dan lugar a un acantonamiento, que eso es un tema muy importante, sobre todo de cara a tratar con la administración. Ese acantonamiento lo que nos está haciendo es que haya especies que a día de hoy ya solo se sitúan en 3-4 puntos del litoral de todo el mar de Alborán y al final de todo el mundo, y que son puntos, por tanto, muy sensibles a cualquier tipo de alteración. Es igual que pasa aquí en Sierra Nevada, que en las altas cumbres tenemos especies muy singulares. Por suerte, en la provincia de Granada, en puntos, y Almuñécar, de hecho, es un punto excepcional en ello, tenemos también este tipo de fenómenos. Aparte, es una zona en la que aparecen especies residentes que viven aquí y todas las especies migradoras que entran desde el Atlántico al Mediterráneo, como pueden ser los cetáceos, o que salen de él. Os voy a hablar rápidamente de las especies así más singulares que hemos encontrado durante estos últimos años y que creo que representan bien lo que es el mar de Alborán. En primer lugar, me gustaría hablaros de Parazoanthus franciscae. Parazoanthus franciscae es una especie con solo 4 poblaciones, bueno, 5 poblaciones en el mundo, ¿vale? A día de hoy conocidas. 3 de ellas están en Almuñécar y se supone solo presente en el mar de Alborán. Quizás esté también un poco en el Atlántico. Entendemos que es fruto de esa historia natural tan potente. Imaginaros si es sensible, porque la desaparición de una de esas poblaciones quitaría prácticamente la mitad de los individuos de esa especie en el planeta. Igual que ella, podemos hablar, por ejemplo, de estas otras 2, que son gorgonias. A lo largo del año pasado trabajamos con las gorgonias amarillas de la Punta de la Mona, que en principio se describían como una especie, y nos permitió describir otra especie más, que es Paramuricea bética. Solo está distribuida en principio desde el estrecho de Gibraltar hasta Cabo de Gata, y los muestreos que hemos hecho este año en Cabo de Gata así parecen corroborarlo porque no la encontramos. Y tendría su hermana en la fachada norte, que es Paramuricea tingitana, que hace el mismo comportamiento pero en el norte. Desde que se separó el estrecho, las fuertes corrientes de esta zona aíslan las 2 fachadas. Es lo que nos está diciendo esto. Y eso también es muy interesante de cara a la conservación y a la gestión de las especies, porque ya lo que sabemos es que a cierta profundidad, al menos, las corrientes no se llegan a conectar del todo, o por lo menos las larvas de estas especies no son capaces de viajar. Por no hablar, porque aquí hay que hacerlo, porque una de las mejores poblaciones del Mediterráneo de esta especie están aquí, de Astroides calicularis. Cualquier persona que vaya incluso a la playa en Granada y alrededores, o en Málaga, en la parte de Cerro Gordo, puede disfrutar de ella, porque se ve cuando baja la marea en la roca. Es una especie que aquí podemos entenderla como común, pues porque tenemos la gran suerte de estar en el mejor sitio del planeta para verla, pero en realidad no es común. Si os fijáis, esta es su distribución esperada con modelos. Realmente la distribución principal es esta roja, y esta roja, y esta roja, y a día de hoy con el cambio climático parece que se está empezando a distribuir, pero no sabemos cómo también le puede afectar a las poblaciones residentes, ¿vale? Es uno de los problemas de los que tenemos que tener en mente, ¿vale? No solo están estos corales en la zona. Este otro ejemplo, que es Elisella paraplesauroide, era una especie que hasta hace un año se entendía principalmente del continente africano. Estaba en el mar de Alborán y en el Atlántico, pero solo se encontraba en Sicilia
en el continente europeo, o en las masas territoriales del continente europeo. Y sin embargo en Granada aparece. Aparece en la zona aledaña al puerto de Motril, en lo que es el cañón de Jolúcar, y aparece en Calahonda. Y creemos que con la exploración que hacemos a día de hoy también aparecerá aquí en la zona de Almuñécar si los hábitats no han sido muy impactados. Esta otra, que es muy singular, es Calogorgia verticillata, es una gorgonia que crece normalmente en el centro del Atlántico, en esa gran dorsal del Atlántico, cerca de los miles de metros de profundidad, ¿vale? Puede crecer por encima, pero no es normal lo que pasa aquí. Y es que en la punta de la Mona están 100 metros, lo que permite incluso que sea buceable. Y dentro de unos rangos, claro, del buceo técnico, pero permitiría observarla con nuestros propios ojos, cosa que, según tengo entendido, no se ha hecho aún. Siempre se ha hecho con un ROV o con muestras en superficie. Y quería citar también, claro, la dendrofilia, que aunque en la punta de la Mona la conocemos creciendo sobre rocas, la tenemos ya constatada también creciendo en pequeñas rocas sobre arena. Y tenemos una hipótesis de, bueno, cómo el humano ha modificado esa maravillosa punta de la Mona desde hace miles de años, pues porque probablemente con las redes de distintas civilizaciones, como pudieron ser los fenicios y los romanos, esto ya estaba siendo impactado porque eran muy sensibles al volteo, al enterramiento. Así que ese impacto que podíamos entender reciente es antiguo. Y rápidamente también citaron la de arriba, que es Isidela longata. A día de hoy es la especie que la FAO, o en este caso la FAO, una entidad que depende de la ONU, tiene como principal marcador de un hábitat protegido, y aquí también la entendemos, se sitúa en hábitats profundos de arena, y a día de hoy la están utilizando para declarar zonas protegidas, y de hecho aquí aparece. Tenemos, por supuesto, la lapa ferruginea, que empieza a recolonizar la zona, y otros moluscos que también se pueden ver en la zona muy bien, como pueden ser pues la Caronia lampa o la porcelana, la Pinna rudi, ¿vale? Me estoy centrando en este municipio, pero en realidad son representativos de la zona, ¿vale? Quería representarlo porque es una suerte de verdad contar con esta zona que se extiende desde Maro hasta, pues, no sé, el final de Casteldeferro, porque biológicamente es impresionante a nivel del medio marino. Y representa bien lo que es el mar de Alborán, de hecho. Otras especies singulares, y me centraré sobre todo en la última, pues como pueden ser los cetáceos, que aquí son muy comunes, las tortugas, que aunque no son tan comunes, el año pasado, mientras realizábamos esas labores en el medio marino, las pudimos ver en la zona, o ese tiburón cerdo que normalmente aparece aquí, siempre cada 2 años, cada 3 años aparece una noticia de que ha aparecido un ejemplar, hay una foto siempre de ellos muertos, se pueden ver también aquí vivos, y eso sí que es una cosa singular. Y quería centrarme rápidamente en esto, antes de acabar con esas especies, porque es una foto que hicimos hace 2 semanas, enfrente del paraje natural de Maro Cerro Gordo, fuera ya de la zona protegida, donde gracias a explorar vamos encontrando cosas nuevas. Y a día de hoy no se ve bien. Aquí hay un cangrejo que solo se había fotografiado vivo en el Golfo de León en Francia, y sin embargo aquí es común. Una esponja que sinceramente no sé lo que es, estamos trabajando con ella, otra que tampoco sabemos, y esto que ve aquí es un huevo de pinta roja, y es la zona que a día de hoy hemos encontrado con más riqueza de puestas de este tipo, y creemos que es un punto central para la biología de esa especie en la zona, porque casi todo lo que hay que levante un poco del suelo está colmatado por los huevos de la especie. Y eso nos da a nosotros esperanza para seguir trabajando en esa exploración. Y más adelante en esa protección, porque, como veis, dentro del mar de Alborán hay grandes zonas, como esta cepa y CEC de Cabo de Gata y la zona del Seco de los Olivos y demás, o la CEC de Alborán, protegidas por la Unión Europea. Esto no lo propone la Junta de Andalucía o no lo propone el Estado. Esto viene, o lo exige la Unión Europea por la riqueza de la zona. Pero es que además tenemos la suerte de que cuando miramos fuera de ella, vemos posibilidades de extenderla. Es verdad que tienen fallos, ¿vale? Porque a lo mejor hay zonas dentro de la CEC que realmente no tienen, por así decirlo, un valor ecológico. Son hábitats potenciales y dejamos fuera otros hábitats que sí tienen, y ahí es donde quizás venga el trabajo futuro,
y que desde nuestro punto de vista pues tiene que contar, y aquí, estando aquí Ignacio, sabe que lo digo siempre y lo tengo que volver a decir, tiene que contar con el sector pesquero porque son ellos los que velan a día de hoy porque haya zonas que no se toque y porque además nosotros lo que estamos viendo en estos últimos años es que el sector pesquero ha disminuido mucho el impacto y hay especies que empiezan a volver y que si estuviera haciendo un impacto, por ejemplo, el arrastre, no estarían ahí. Y sin embargo ahora, en los últimos años, y sobre todo después del COVID, el impacto viene de la pesca recreativa. Y eso creo que también es un tema que debemos empezar a tener en cuenta porque ponemos en riesgo ecosistemas de muy alto valor ecológico y estamos poniendo en riesgo, de hecho, puestos de trabajo por una actividad recreativa que también debería empezar a controlarse y me gustaría decirlo desde aquí porque ya que me habéis dado la posibilidad de estar aquí arriba, lo considero muy interesante. Entre esas amenazas, pues ya lo he ido citando, pero son rápidamente la sobrepesca, de los dos tipos, la llegada de especies invasoras que todos conocemos, la contaminación, la falta de regulación y un desarrollo que a lo mejor no es muy sostenible. Y sin embargo nos sigue generando oportunidades, nos genera una oportunidad grande de turismo azul, pues como puede ser el buceo, que esta zona es un exponente en Andalucía. Nos genera también recursos naturales que indirecta y directamente viven de ese mar de Alborán y especialmente los recursos pesqueros, más incluso hablando de las zonas protegidas, de ese vertido positivo que hace y nos ofrecen una valoración del entorno, esos valores naturales, porque la gente prefiere vivir en un entorno natural que vivir en un entorno ya destruido por el hombre. Dentro de estas oportunidades me gustaría citar también todo el desarrollo que se hace, porque eso introduce también al trabajo que ha hecho Gemma, por parte de personas que necesitan un cambio en la zona. Un ejemplo es la Asociación Coral Saul y el trabajo que hace en la punta, que yo creo que ya todos conocemos, de restauración de la dendrofilia, el trabajo que ha empezado ahora por parte de Hombre y Territorio también de restauración, las restauraciones de corales que se hacen también en la isla de Tarifa, un cambio también que hay que agradecer y que es parte de esa voluntad que hay en la zona por hacer el mar más sostenible en la mentalidad del sector pesquero, que a día de hoy intenta convertirse en un sector sostenible porque son ellos los que se han dado cuenta de que si no es así, su medio de vida puede dejar de estar aquí. Una voluntad también por parte de las universidades que se ven amparadas por ese CEIMAR y que quizás deberían empezar también, lo digo desde aquí como parte o como alumno de la universidad, a propiciar más en la provincia de Granada su acción. Y se genera ese compendio que ella, Gemma, ahora os explicará verdaderamente y que considero que es otro de los grandes valores. Aparte de la biodiversidad, son las personas que están intentando conservarla, intentando divulgarla. Y creo que con eso acabo. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Quiero contaros la historia por qué estamos aquí hoy. Hace unos años vi una película que se llama Mission Blue y aprendí que existe una oceanógrafa muy reconocida de Estados Unidos que se llama doctora Sylvia Earle y que identifica zonas que son críticas para la salud del océano y lucha por convertirlas en áreas marinas protegidas alrededor del mundo. Y cuando vi eso pensé, madre mía, qué labor tan tremenda. Hay que conseguir como sea que esto de aquí se declare un punto de esperanza para el océano. Me puse a curiosear en la web y cuál fue mi sorpresa, que ya está declarado de hecho como punto de esperanza o Hope Spot. Contacté con la persona que lo logró y quedamos para un café y aluciné cuando Gemma me contó cómo había invertido medio año de su vida en conseguir este nombramiento para el mar de Alborán. Nos dimos cuenta de que nadie sabe de que existe este reconocimiento a nivel internacional de la grandísima importancia que tiene el mar de Alborán, como nos ha contado Alfredo.
Entonces decidimos unir fuerzas para darlo a conocer y así aportar un granito de arena para que se proteja de verdad. Aquí la tenéis. Ella es Gemma Infante, ella es el HopeSpot Champion, la persona que consiguió que se nombrara el Mar de Alborán como punto de esperanza. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y, sobre todo, gracias a Asociación Amigos del Mar, Alfredo, por supuesto, por esa introducción que me has ayudado un montón. Y sí deciros que realmente yo soy el representante o la representante de todo esto, ¿no? Yo os traigo una pequeña documentación o introducción de cómo se ha llegado o cómo se ha logrado el poder hacer este HopeSpot, ¿no?, de Mar de Alborán. Es algo que yo entiendo que todos los buceadores o personas que aman el mar lo tienen en la cabeza, si conocen a Sylvia Air y sobre todo a la Fundación Mission Blue. De esta parte, la llave principal se llama Andrés Alcántara, que después lo conoceréis, que es la persona que a mí me animó, me empujó, yo le llamo mi gurú, mi maestro, mi guía, y luego vais a ver, digamos, el proceso que ha sido hasta que lo hemos logrado, ¿no? Porque es verdad que es muy restrictivo la solicitud para que el HopeSpot sea como ok, ¿no?, que sea científico. Nosotros éramos de la base, bueno, buceadores, voluntarios, etcétera, etcétera, y claro, necesitábamos realmente de dar esa base científica para el OK. O sea, nosotros estuvimos mandando información durante mucho tiempo y sobre todo esos 6 meses, ¿no? A ver si voy bien con esto, ¿no? Lo que para nosotros, digamos, importante, como ha dicho Alfredo, pues principalmente es lo que alberga el Mar de Alborán, ya lo ha comentado, ¿no? Desde el encuentro en el Mediterráneo Atlántico o incluso, ¿no?, el mayor número de cetáceos del Mediterráneo, que son 18 especies diferentes, todo el tema de biodiversidad marina. Este que veis ahí, el póster que veis aquí, fue la presentación pública que se hizo del HopeSpot, que fue en el primer foro del Mar de Alborán que se hizo en Fuengirola. Gracias a la ayuda, por supuestísimo, de Andrea Alcántara y UICN, fue cuando se hizo pública, conjuntamente con la Fundación Mission Blue, de que estaba ya como acreditado, ¿no?, como punto de esperanza en el Mediterráneo. Está el de Baleares y el nuestro. A ver, perdonadme. Ahí. ¿Qué más? Bueno, lo que hemos comentado antes, por supuesto, Atroides calicularis, la biodiversidad que tenemos, todo el tema de refugios de aves marinas, ¿no? Podéis mirar siempre, ¿no?, pues en todo lo que haya que podáis ver de estudios científicos, ¿no? Me ha llamado la atención que hay un estudio que dice que, por ejemplo, el delfín común, el 60% la tenemos aquí de esa especie en el Mediterráneo, ¿no?, dentro de lo que nosotros conocemos. Luego, lo que habéis visto de tortugas marinas, hay estudios científicos, todo lo que he bicheado, ¿vale?, dentro de mi conocimiento base, pues 5 tortugas diferentes. Y luego, por ejemplo, como tenemos la gran suerte también de contar con la Fundación de Aula del Mar Mediterráneo, pues en un momento dado, todas las puestas que ha habido ahora de tortugas, ¿no?, en esta época. O sea, que realmente nosotros seguimos diciendo que es verdad que es un mar de esperanza, porque realmente siguen proliferando esas especies y como que se está incentivando, ¿no?, todo este movimiento, ¿no? De aquí, los que estamos siempre en la playa, ¿quién no ha visto pasar los delfines, por ejemplo, ¿no? O, como decía Alfredo, la gran suerte de poder estar nadando junto al Atroides calicularis, ¿no? Todo esto, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿vale? Ecodai, voluntarios. Nosotros, o sea, yo represento a Ecodai en este caso, ¿no? ¿Cuándo empezó? Pues nosotros empezamos en el 2009 y 2011 con un live por CIMED de Hombre y Territorio. Estuvimos varios días en Almería y luego estuvimos en Estepona. A raíz de ahí, ¿vale?, nosotros, ¿qué hemos hecho como voluntarios? Pues nosotros somos como hormiguitas. Pues si, por ejemplo, a mí Alfredo me ha comentado una cosa hoy muy importante, pues yo cojo el teléfono de Alfredo, el email de Alfredo, y justo cuando termina, por ejemplo, esta charla, le mando un email y le digo, hola, estamos interesados, somos tal, queremos saber, ¿vale? Y empezó en el 2009. Luego hicimos, desde 2012-2015, limpieza de fondo con compañeros en Torrenueva, estuvimos en Marina del Este, hemos estado en El Palo con Aguas, que es una asociación de Málaga, y de ello fuimos cogiendo, ¿no?, como la experiencia de, ciencia ciudadana, ¿qué se puede hacer?, ¿no? Y siempre dentro de lo local, ¿vale?, de personas de base, de asociaciones, muy cercano, ¿no? Luego pasamos a hacer una gran limpieza en el 2015,
que ahí en el Rincón de la Victoria es donde nosotros, digamos, hemos comenzado o comenzamos con la llave de poder llegar a las autoridades competentes y decirles la importancia que tenía esa biodiversidad en nuestra zona, ¿vale? Tanto de la parte de la costa de Málaga como de la costa de la Herradura, ¿no? Pasamos a lo que es el 2016 y tenemos la gran suerte, por un club de buceo que se llama Pañao Sur, de conocer lo que es la red de vigilantes marinos. Tiene más de 2.000 voluntarios a nivel nacional y ahora internacional, que hacía limpieza de fondo dentro de un proyecto que se llama Libera y da mucha visibilidad, muchísima visibilidad. O sea, nosotros, gracias a ellos, toda la parte de proyectos de ciencia ciudadana, de movimiento local, de la necesidad de conservación o de divulgar, ¿no?, esa biodiversidad que no se conoce, como decía aquí el excelentísimo alcalde, ¿no?, don Juanjo, que llegue a los colegios o llegue a la mayor parte de la población local, la empezamos a hacer a través de ahí. La cronología sería, el máximo sería 2017, que ya estábamos planteándonos el hecho de hacer el hotspot. Hicimos una gran limpieza, hubo más de 250 personas, fue muy buena, y ahí ya se presentó esa memoria. Porque nosotros, cuando al principio hotspot le enviamos la información, nos pedía mucha documentación, mucha acreditación que no teníamos. Hoy que somos Ecodai, un grupo de voluntarios, ¿quiénes sois?, ¿no? Y pedía mucha. Ya ahí, en el 2017, y gracias a que constantemente se hacían Semanas del Mar en el Aula del Mar de Málaga, hacíamos lo mismo. Semana del Mar, Aula de Málaga, ¿quién conozco? Me llego, me acerco, cojo tarjeta, de verdad, esto es así, le pregunto, me das información. A raíz de ahí nos sentamos con la Junta de Andalucía, que fuimos a Sevilla. En ese momento, la parte del área de medio ambiente no pudo atendernos, pero nos atendió turismo. Susana Ibáñez se llamaba la muchacha. Nos dio posibilidad y acceso para poder participar en talleres de la Red Natura, en Intemare. Hemos estado en el Seminario Internacional de Turismo Sostenible, Plan General de Turismo Andalucía Proyectando el Futuro varias veces, y luego, gracias a todo esto, hemos podido hacer una creación de paneles en la senda litoral de Málaga. Todo esto viene a base de eso, y todo esto también nos lo favoreció el poder haber hecho el hotspot. ¿Para qué? ¿Y qué necesidad teníamos de todo esto? La conservación, el hecho de llegar, de saber realmente la importancia que tiene donde estamos, ¿no? Como decíais antes, ¿no?, el no vivir de espaldas al mar. Todo esto que tenéis por aquí, en los 6 meses que estuvimos trabajando y mandando la información, y de todas esas personas que veis ahí, que tenemos la red de Europar, Marta Mújica, que es la directora, nos mandó una carta de recomendación. Dentro de Gemarcilla, que es del CSIC, nos ayudó en el tema de Monet, que es como un observatorio, por supuestísimo Andrea Alcántara. Del Instituto Español Oceanográfico fue Luis Gil, del Instituto de Ecología Litoral María Vicedo, ¿vale?, de la Junta de Andalucía Susana Ibáñez Antonio, de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo Cristina Moreno, Juan Antonio López y Juan Jesús Bellido, del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, el excelentísimo alcalde Francisco Salado, Sergio Díaz Antonio José, de la Diputación de Málaga, el presidente Francisco Salado y Juan José López, y luego Proyecto Libera, que es a nivel nacional, Sara Güemes y Miguel Muñoz, Oceánida, que es Antonio Márquez, y luego estas asociaciones que son ya más locales. Todo esto tiene su carta de recomendación o su email enviado junto con la documentación que Andrea Alcántara nos ayudó a enviar a nivel científico. Esta fue la primera documentación que le envié yo, claro, casi sin conocimiento ninguno. Y ya hablando con Andrés, claro, ¿nosotros qué? Pues nuestro litoral, venga, hotspot, nuestro litoral, ¿no? Como decía Alfredo. Pero ellos nos dijeron, mírate esto, mírate lo que es la isla de Alborán. Y ahí Andrés nos dio la llave, nos dio la oportunidad de tener toda la documentación necesaria para poder enviárselo a Mention Blue, ¿no? En resumen, realmente cada uno, y como decía Anne, es que somos responsables de todo esto. Cada uno debe de mirar hacia sí, no, y decir, yo estoy en la playa, ¿yo qué puedo hacer? No echar responsabilidades a otros, porque si todos sumamos, poco a poco se hace. Esto es así, esto nace de un grupo pequeño que se va haciendo más grande, que se va haciendo, y se ha conseguido pues algo que en otros sitios, ¿vale?, es mucho más amplio y ha empezado a nivel local. Por supuesto, con toda la ayuda que habéis visto, ¿no?, de las personas correspondientes. Nosotros queríamos, de hecho se lo solicitamos a ellos, hacer una
como un streaming, ¿no? Con la Fundación Mission Blue directamente. Como la hora es muy difícil, porque allí serán las 8 de la mañana o así, pues ellos amablemente nos han enviado una presentación que os voy a poner y con esto acabo. Welcome and thanks for joining us. I'm Louise Baldwin, HopeSpot Specialist for Mission Blue, and I'm thrilled to be here with you all to talk about Mission Blue and HopeSpots. I firstly want to acknowledge and thank Gemma for inviting me to speak to you all today. And my goal this evening is to leave you with a feeling of hope that you can take with you and carry forward and continue to spread throughout your communities. Mission Blue's founder and president, Dr. Sylvia Earle, is a renowned oceanographer. She received her master's in botany from Duke University and her PhD in phycology, which is the study of algae. She was one of the first people to get to use scuba equipment, and in 1970, she led the first all-female team of women aquanauts as part of the TechType 2 experiment, a project designed to explore the marine realm and test the viability of deep water habitats and the health effects of prolonged living in underwater structures. In 1979, she broke the record for the deepest solo untethered dive in a gem suit at 1,250 feet or 381 meters. She broke the glass ceiling for female marine biologists and in 1990 became the first ever female chief scientist of the National Oceanic and Atmospheric Administration. She is a National Geographic Explorer at Large, author and lecturer. In 1998, Time magazine named Dr. Sylvia Earle the first hero of the planet. And in 2017, she was again recognized as one of the women who is changing the world. In 2009, Dr. Earle gave a TED Talk. Her wish was to ignite public support for a global network of marine protected areas to save and restore the blue heart of our planet. Sylvia won the TED Prize, and shortly after, she founded Mission Blue. In 2010, 19 HopeSpots were designated by scientists and stakeholders from around the globe. Each year, more areas were designated, especially areas in the high seas, which were largely unknown to civil society and in much need of the spotlight. As time went on, citizens and organizations were reaching out to us and asking, can you help us? Can you highlight our local area? We're doing so much work to protect and conserve our area, but our elected officials just aren't listening. Or maybe the community isn't aware of how special this place is and why it needs to be protected. We opened up nominations to the public, and quickly the number of HopeSpots increased. It was so heartwarming to see communities from around the world interested in nominating HopeSpots, and simultaneously heartbreaking to see that they were in need of help. I'm happy to share that today we have 160 designated HopeSpots, of which 156 have been publicly launched, with more on the way. Individuals and communities are coming together and working on a variety of actions to protect and restore their local area. Mission Blue supports HopeSpot champions with science, advisory, policy, communications, community and engagement, partnerships, expeditions, and technology. Mission Blue helps to support and shine a light on these communities to give them a seat at the table. Each HopeSpot is on a unique journey, which are influenced by its location, threats, current protections, and political climate. HopeSpot champions and communities work in a variety of capacities on various actions. The goal for each HopeSpot is to go from wish to act to protect, using actions and tools that help them achieve success along the way. I want to share just a few examples of some of the fantastic work being done in our HopeSpots. I first wanted to highlight the work being done by our Alboran Sea HopeSpot champion, Gemma. The Alboran Sea HopeSpot is home to some of the highest biodiversity in the Mediterranean and is home to a number of threatened species. It is a breeding ground for cetaceans, turtles, and bluefin tuna, as well as being on the migratory route for 16 nesting bird species. Gemma and the team at Eco and Dive have been striving to raise awareness for the need to protect the area. In the last year, Gemma and her colleagues have been able to provide training to over 30 dive centres on the theme of biodiversity and conservation. They've completed detailed studies of the biodiversity along the Malaga coastline
and have been able to conduct outreach and environmental education programs in the local schools and at community events.